911, ¿dónde es su emergencia? Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Salmo 9:11. Este programa es un ministerio de nuestra iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, y en Ignacio de la Llave 1002, y queremos invitarlo a que por favor nos acompañe. Estamos para servirle. Nuestro programa se llama El Rescate del Alma y tenemos hoy para usted, tenemos 3 secciones en nuestro programa. Primero, consultorio bíblico, en la cual contestaremos a la luz de la palabra de Dios una pregunta que se haya hecho en cuanto a la Biblia para encontrar la verdad. No nos crea solamente porque parecemos con corbata y con una Biblia, no, sino créale a lo que dice la palabra de Dios, la cual estamos seguros que si lo hace, fundará su vida sobre la palabra del Señor y encontrará paz ante tantas mentiras que hay alrededor. Segundo, hablaremos acerca de, este domingo, si Dios permite, será el Día del Padre. Tocaremos ese tema también para ustedes, para padres e hijos. Y en tercera parte del programa quiero pedirle que por favor usted se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted, queremos rogarle a Dios que actúe en su vida, le dé sabiduría, le muestre el Señor qué hacer. Si usted está atrapado por algún vicio, en Jesucristo hay verdadera libertad y queremos pedirle al Señor que actúe en su corazón para que a través de su Espíritu Santo usted encuentre refugio. El Señor puede darle paz y solución a los problemas que a veces nosotros hacemos, o vienen sobre nosotros. Con la ayuda del Señor, Él tiene la solución. Le pido que por favor nos escriba por favor ahí ahorita que estamos transmitiendo vivo o a lo largo de la semana, y con gusto en el próximo programa oraremos por usted. Pero si nos escribe ahorita en vivo, en la tercera parte del programa, en unos momentos más oraremos por usted. También por favor compártanos un texto para terminar el programa. Esa será la parte final. Compártanos un texto si usted gusta. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos en el más hermoso de los meses del año. Y quisiera en este espacio, consultorio bíblico, compartir unos minutos con usted algo que sucede, porque hay interés general, aún las personas que no están metidas en las cosas de Dios opinan. Fuimos sacudidos esta semana que pasó por una noticia de la captura de un líder religioso de importancia internacional. Mire, yo no voy a hablar de esto desde un punto de vista penal, delictuoso, sino en lo espiritual, que es lo que me corresponde hablar y además lo que usted quiere oír. Y es que se maneja mucho en estos días la palabra secta. Y la palabra secta ni siquiera se usa de una manera correcta. Muchos la usan y no saben ni qué están diciendo. La palabra secta viene de una raíz grecolatina que es seisma, que significa división. De ahí tomamos nuestra palabra cisma, división. Y si tomamos, por ejemplo, así imagínense, por ejemplo, un árbol enorme con un tronco muy grueso, ese es el judaísmo. Ese es el árbol principal, pero ya dentro del judaísmo, especialmente
en el periodo del silencio, unos 200 años, 300 años antes de que naciera Jesús, surgieron 3 grupos, que eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Aún dentro de ellos había otro grupo que eran los esenios. Todos ellos eran judíos, pero ya eran divisiones dentro del judaísmo. Pero hace 2000 años, de ese gran tronco, de ese gran árbol que es el judaísmo, se separó una rama que es la rama principal, es la secta principal, que es el cristianismo. Dejaron el judaísmo y ahora seguían la religión, la doctrina, la enseñanza, la palabra de su fundador, que es Jesucristo. Y esto sucedió hace 2000 años. Ahora, la palabra secta se puede entender en 2 sentidos. Uno que es muy correcto, es un sentido puro, y es el que aparece en la Biblia. Le voy a compartir algunos versículos en lo que el tiempo me permita, donde se usa la palabra secta en un sentido correcto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 17, así está escrito. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que son de la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Estos saduceos eran una secta. Ahí se usa una palabra secta en un sentido correcto. Era una rama dentro del judaísmo. En el capítulo 9 del mismo libro de Hechos, todos los textos van a ser del libro de Hechos, así está escrito. Y Saulo, que llegaría a ser el apóstol Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, los cristianos, vino al príncipe de los sacerdotes y pidió de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallara algunos hombres o mujeres de esta secta, los cristianos, los trajere presos a Jerusalén. Saulo, antes de convertirse a Cristo, fue un gran perseguidor, tenaz perseguidor, cruel perseguidor de los cristianos. Y aquí a los cristianos se les llama secta, que es lo que yo le compartí. Del mismo modo encontramos textos como 24:5 de Hechos, 26:5 de Hechos y 15:5 de Hechos, donde se usa la palabra secta en un sentido muy correcto, muy respetuoso. Más, ha caído en una distorsión y se usa la palabra secta en un sentido despectivo, peyorativo, humillante. A veces, yo recuerdo cuando me convertí, siempre me decían, ¿y por qué te vas a esa secta? ¿Y de qué secta eres tú? Pero así en un sentido, así con desprecio. Esto es totalmente incorrecto. Especialmente una iglesia que se jacta de ser mundial usó esa palabra para referirse a los que no éramos de su religión. Hubo un concilio ecuménico en el cual se les dijo que ya no se nos iba a llamar, fíjense, se nos llamaba herejes, ya no se nos iba a llamar secta, sino hermanos separados. Pero aunque se le ponga un título así, la verdad es que nos siguen tratando como si fuéramos una secta en sentido despectivo. Ahora, el Señor Jesucristo no le dijo a sus discípulos que vivieran aislados, que cada quien se fuera a su cuarto o ahí junto a un manantial o en la montaña, en soledades, a buscarlo. No, Él quiere que estemos unidos. Quiere que su iglesia esté siempre congregada. En Hechos 2:42 dice que la iglesia original, la mejor que ha existido, la iglesia modelo, no perfecta, pero modelo del cristianismo, es la iglesia original de Jerusalén. Y dice en Hechos 2:42 que los cristianos de esa época perseveraban diariamente en la comunión. La palabra comunión significa convivencia fraternal. La palabra es koinonía. Y ellos siempre estaban en comunión. ¿Por qué así? Bueno, por el amor que se tenían, se gozaban de estar juntos. No iban a estar separados, a ver cuándo se volvían a ver. Siempre estaban juntos, pero además oían la palabra de Dios. Además aprendían, alababan a Dios. Si habían necesitados o aún enfermos, ahí el Señor los sanaba. Dios quiere que su iglesia se reúna. Sí, pero
que se reúna en congregaciones que reúnan ciertos requisitos, no cualquier tipo de congregación, aunque tenga un letrero enorme en la puerta que diga iglesia cristiana, no por eso ya es cristiana. Debe usted ser muy, muy cuidadoso. Dios quiere que nos reunamos, sí, pero ¿cómo? Usted debe ser meticuloso, excesivamente cuidadoso en seleccionar la iglesia donde usted se va a reunir. Iglesia quiere decir congregación de cristianos. El edificio es el templo, aunque nosotros usamos el sentido popular iglesia para designar el templo, pero la iglesia es el conjunto de cristianos. Ahora, esos requisitos, esas condiciones deben ser, y escúcheme bien, no, mucha gente dice, voy a ir a buscar una iglesia donde me sienta bien. No es donde usted se sienta bien. Yo puedo sentirme bien en lugares donde no se está haciendo la palabra de Dios con respeto, no se predica, no se obedece. No, la iglesia correcta debe reunir ciertos requisitos, pero una secta tiene 4 características, 4 señales, gracias hermano, 4 señales que le van a usted avisar como si fuera una señal de alarma, un foco rojo, una sirena de que está usted pisando terrenos peligrosos. Acompáñenme estos minutos que me quedan a ver esas 4 señales o marcas características de una secta. Primero, esa primera señal es que las sectas tienen un profeta, tienen un líder que fue su fundador. Gracias, hermano. Un líder que fue su fundador, un líder humano. La iglesia cristiana tiene un fundador, Jesucristo. Él no vino a poner otra religión, vino a dar una nueva forma de vida, que naciéramos de nuevo por la fe en Él. Y Él es el fundador, pero Él es Dios hecho carne. Él es un fundador divino. No, las sectas falsas, las sectas erróneas, tienen un fundador humano, aparte del Señor Jesucristo. Y ese fundador humano es la autoridad máxima. Lo que Él dice es infalible. Lo que Él dice no se discute. Lo que Él dice es para ellos palabra de Dios. Y he observado muchas veces que se les rinde una pleitesía, una adoración, no digo que casi, no, una adoración idolátrica a estos líderes. Esto es algo muy peligroso. Ha llevado a excesos, abusos, a situaciones muy dolorosas, suicidios, asesinatos, pecados gravísimos, cuando la autoridad humana de la secta es intocable, no se le puede señalar ninguna falla porque Él es perfecto. Yo tengo en la mente fundadores de varias iglesias así, que inclusive están en Coatzacoalcos, aunque están en varios países. No los voy a mencionar, no sé si por flojera o por ética, pero no los voy a mencionar, pero usted lo sabe, y si usted se comunica con nosotros, podremos ampliar esta información. Así que la primera característica es un profeta, un líder, un fundador humano. La segunda característica de una secta, y que le hace a usted ver que está pisando terrenos peligrosos, es su cristología. Esto es, las enseñanzas, las doctrinas que tienen en relación con Jesucristo. Dios es muy claro al decirnos quién es Jesucristo. Jesucristo no es un hombre cualquiera, no es un gran maestro, no es un iluminado, no es alguien tipo Lama, tipo Buda, no. Jesucristo, dice la Biblia, es Dios hecho carne. Así de claro. Dios hecho carne es la doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Millones hemos creído esto y miles y cientos de miles murieron por defender esta doctrina. Le comparto Juan 1:1. Así está escrito: en el principio era el verbo. Verbo tiene B mayúscula. Aquí verbo se refiere a Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si quito la palabra verbo y pongo Jesucristo, diría: en el principio era Jesucristo. Él es eterno, Él nunca nació. Antes de que nada existiera, Él ya existía en el principio. Y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Si alguien dijera, bueno, pero ¿cómo dice usted que ese verbo es Jesucristo? Ahí mismo en Juan 1:14, así está escrito: aquel verbo, otra vez B mayúscula, fue hecho carne
¿Quién se hizo carne? Jesucristo se hizo carne. Jesucristo, como persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eterno. No nació hace 2000 años en Belén. Ese es el Jesucristo hecho carne. Pero el Jesucristo Espíritu es eterno. Desde el principio estaba con Dios. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se humanizó, se hizo carne y habitó entre los pescadores, entre la gente humilde, comía con ellos, dormía con ellos, caminaba, predicaba, ahí estaba con ellos. Dios hecho carne. Una señal característica que nos indica el peligro de una secta es cuando enseñan que Jesucristo es una criatura. Algunos enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel. El arcángel es una criatura. Otros enseñan que Jesucristo es uno de los caminos de salvación. Hay otros caminos. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos salvarnos, sino solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El único que salva es Cristo. Él dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. No hay dos caminos. Si alguien enseña que Jesucristo no es Dios, sino un camino de salvación, hasta hay una secta que enseña que Jesucristo, esto es espeluznante, es hermano de Satanás. Quizás a usted le parezca exagerado esto, pero es algo muy grave, es una blasfemia, por supuesto. Tercera característica: una secta admite, reconoce como palabra de Dios, aparte de la Biblia, otros libros que sus fundadores escribieron, según ellos, inspirados por el Espíritu Santo. Dios, el único libro que inspiró con su Espíritu Santo, usando a hombres santos de Dios, santos de Él, es la Biblia. 66 libros. Y en Apocalipsis 22 dice que si alguien le añade a lo que Él ya reveló, por sueños, por profecías, por revelaciones nuevas, o porque escribió otro libro que es palabra de Dios, Él le va a añadir las plagas que están descritas en este libro. Mire usted qué delicado. Cheque, analice, compare si la iglesia a la que está usted asistiendo reconoce, aparte de la Biblia, otros libros, porque si es así, cuidado, está usted en una secta. Cuarta característica, y es la última: ellos enseñan, eso es típico, los de una secta enseñan que solo con ellos está la salvación, fuera de ellos todos se van a perder. Hay un dogma que tiene ya casi 700 años, sí, 7 siglos, que enseña que la salvación solo está en esta madre iglesia y que fuera de ella no hay salvación. Esa es una secta. Hoy día hay muchos que inclusive dicen que los que no pertenecemos a sus sectas somos de Satanás, estamos siguiendo religiones satánicas. No sé si lo sepan, el Señor Jesucristo no fundó iglesias, solo una, compuesta por todos aquellos hombres y mujeres pecadores que conscientemente, ya de adultos, no de bebés, sino ya de adultos, se arrepienten de sus pecados al oír la palabra de Dios y se entregan a Jesucristo, y en ese momento nacen de nuevo, no de su papá y de su mamá, sino del Espíritu Santo, y se convierten en hijos de Dios, reciben el Espíritu Santo y por lo tanto son salvos, independientemente del nombre que tenga fuera del templo. Cuando el Señor Jesucristo levantó su iglesia, la gente los llamó cristianos. En Hechos 11:26 dice que a los discípulos del Señor se les llamó cristianos, no bautistas, no católicos, no testigos de Jehová, no mormones, no adventistas, no presbiterianos, no pentecosteses, cristianos. Lo que el Señor quiere es que vivamos como Cristo nos manda que vivamos, como Él vivió. Ahí se da cuenta. Mucha gente piensa que su iglesia es la correcta porque son millones en el mundo. A Dios no le impresiona la cantidad. Lo que Él ve es el corazón. Lo que Él ve es la obediencia. Él quiere calidad, no cantidad. Y la iglesia cristiana verdadera siempre ha sido minoría. Jesucristo se refirió a su iglesia como manadita, manada pequeña. No tengan miedo, manada pequeña. A mi Padre le agradó darles el reino.
La iglesia de Jesucristo no es la mayoría en la humanidad. Seremos, si acaso, ¿qué seré? ¿Qué digo yo? 1 al millar, algo así. Creo que me quedo muy optimista. Estos son los 4 puntos. Un fundador humano, la doctrina que tienen acerca de Cristo, otros libros aparte de la Biblia, y que la salvación solo está con ellos. Pero ellos no, esto de la secta no es algo nuevo. Desde que la iglesia nació, cuando el Señor Jesucristo fue levantado y los apóstoles todavía vivían, en los primeros 2 siglos, especialmente en el siglo I, surgieron grupos como los arrianos, que negaban que Jesucristo es Dios. Hoy los puede usted ver por las calles tocando puertas y repartiendo su literatura. Son arrianistas. Ese arriano fundó un grupo que se le conocía como el arrianismo. Ya estaban desde hace 2000 años. Los gnósticos, que usted los ve ahora en edificios muy elegantes, los marcionistas, que negaban la Trinidad, todos ellos. No se sorprenda ahora de que vea tantas sectas, pero yo lo invito, y de una manera urgente, lo invito a que vea por usted y los suyos. Usted ha sido puesto, si es varón, ha sido puesto por Dios para guiar a su esposa y a sus hijos en pos del Señor. Vea, no se deje engañar, no se deje atrapar por las redes malignas de una secta. Usted, repito, debe unirse a una iglesia. Si usted dice que es cristiano, no debe vivir en aislamiento, debe congregarse. El Salmo 133 dice que es hermoso, que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Ya le mostré que los primeros cristianos se reunían. En Hebreos 10:25, el Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos están acostumbrados. Busque, pero confirme que esa iglesia a la que usted se quiere incorporar no sea una secta. Ya le mostré cómo. Y hay 2 puntos fundamentales. 1, la sana doctrina. Siéntese usted ahí en su banca y escuche lo que se predica. Que lo que se predica esté en la Biblia. Nada de que lo soñé o me lo reveló Dios. No, que esté en la Biblia, sana doctrina. Pero que no solo sea eso, sino que vivan de acuerdo a esa sana doctrina. El hermano de Jesús, Jacobo, que es Santiago, dice que Dios no se agrada de los oidores de la palabra, sino de los cumplidores, de los hacedores de la palabra de Dios. Tiene usted que reunirse para crecer en conocimiento, para convivir con hermanos. No queremos convivir con gente viciosa. ¿Para qué estar escuchando leperadas y otras cosas, fumando ahí al lado de nosotros? No. Busque hermanos cristianos que en verdad adoren al Señor como Él manda. Casi termino. Se me ha insistido en que dé mi opinión acerca de este hombre que fue capturado en Estados Unidos. Lo primero que digo es esto: ser capturado no es lo mismo que ser sentenciado. Él está detenido, está sometido a procesos, se van a reunir pruebas y le va a acusar, pero todavía no se ha dictado sentencia. No se ha demostrado que es culpable, ni se ha demostrado que es inocente. Yo la verdad no puedo juzgar porque no conozco los hechos. Si fuera verdad, lamentaría mucho esto por las víctimas que sufrieron terriblemente. Ojalá no sea verdad para que ellos no hayan sufrido. Y si es una calumnia, que yo no lo sé, no lo puedo decir, no tengo las bases, ¿cómo se va a quitar toda la deshonra, todo el descrédito que ya se difundió en las escuelas? A los miembros de esta secta, los niños los están afectando. No. Jesús dijo: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que tú miras, así también serás medido. Es cierto, no debemos juzgar, pero Él dice en Juan 7:24 que no juzguemos según las apariencias, juzguemos con justo juicio. No nos dejemos llevar por las apariencias. Sí, Él es, vamos a sacarlo a la calle y ahí lo apedreamos. No se trata de un linchamiento, no se trata, como dicen ahora, un linchamiento mediático en las redes que se le va a enlodar. Y si fuera inocente, que yo no lo sé, y si fuera inocente, ¿qué van a hacer todos los que ya lo calumniaron? No generalicemos. Aun cuando este hombre fuera culpable, que yo no lo sé, Dios lo sabe, digo 2 cosas. El hecho de que él sea así no quiere decir que todos los miembros de su congregación sean así. No podemos generalizar, siempre hay honrosas excepciones, siempre hay gente que en verdad ama a Dios. No debemos de generalizar. Y si fuera culpable, y aún siendo culpable, burlara la justicia humana de Dios, no se va a burlar. Dios lo va a traer a juicio. Entonces dejemos esto en las manos de Dios y no hablemos más de esta situación. Concluyo con 2 textos en los minutos que me quedan. Miren, y esto es con respecto no a este hombre,
sino con respecto a las sectas. Y esto se lo digo a usted, que es algo muy urgente. Usted debe velar por usted y los suyos. Dice el Señor, Colosenses 2, 8, 9, así es escrito. Miren que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. No se deje engañar por gente que enseña cosas de ellos y no según Cristo. Y dice, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. En Cristo todo lo que es Dios en espíritu habitó en forma humana, con huesos, con tendones, con sangre, con nervios. Así habitó Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Y mi último texto, en Efesios 4, 14 y 15, así es escrito. Ya no seamos niños fluctuantes, hoy en una iglesia, mañana en otra, pasado en otra. Llevaros por doquiera de todo viento de doctrina, por trampas de hombres que para engañar emplean con astucia, una astucia que le da el enemigo espiritual, el diablo, para engañar con errores a los que lo siguen. En lugar de eso, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, Jesucristo. La cabeza de la iglesia no es ningún líder humano. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Él va a venir por su iglesia, que es su cuerpo, y pudiera venir hoy mismo. Yo lo invito a que usted rinda su corazón al Señor Jesucristo para que esté en su iglesia y cuando Él venga, venga por usted y los suyos. Le agradezco mucho su atención y como siempre les deseo que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? Desde el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una paz infinita que solo podrán los amados de Dios obtener. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que no me por siempre dice en sus olas de amor celestial. Alma triste que enrudo, conflicto de ver. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, damos gracias a Dios por la participación de nuestro pastor. Tomemos la palabra del Señor y encontraremos la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo. Funde lo que cree en la palabra de Dios. Tome su Biblia y escudriñe usted y pídale al Señor ahí en oración donde se encuentre usted que le muestre la verdad.
Bueno, este sábado, gracias a Dios, este domingo es el Día del Padre en nuestro país, gracias a Dios, y pues no queremos pasarlo inadvertido, queremos disfrutarlo y aprovecharlo, y queremos tomar exactamente un tema acerca de esto, muy brevemente. Primero, tendremos 4 puntos. Primero, a los padres. Veamos un texto, Proverbios 17, 21 y 25. Proverbios 17, 21 y 25. Escrito está. Dice así: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargará a la que lo dio a luz. El que engendra al insensato. Ahí, en este pasaje, prácticamente la responsabilidad, y la dice, le inspira el Señor para que escribas el rey Salomón, es responsabilidad del padre, el que engendra al insensato. Solamente creo que hay 2 tipos de hijos: los educados y los malcriados. Los que sus padres están con ellos y les muestran la verdad, y los que aún hay padres que también están con ellos, pero les muestran cosas sucias, cosas pecaminosas, cosas que no edifican. No, pero el padre que está ausente, pues no sé qué sería peor. Pero aquí la responsabilidad es principalmente en los primeros años, es del padre. Amar a los hijos es lo correcto, por supuesto. Lo incorrecto es cuando amamos más a uno que a otro hijo. No sé si usted ha visto o ha sufrido algo así, y ver cómo hay preferencias ante uno. Normalmente es ante el hermano mayor, mientras que el menor cada vez queda más lejos, con las ropas de los demás, queda así. Bueno, cuidado, esto no es correcto. Tenemos nosotros que pedirle al Señor sabiduría para poder criar y engendrar y mostrarles la verdad a nuestros hijos, y lo que necesitan ellos para poder vivir bien, crecer sin golpes, crecer sin moretones emocionales en su corazón, crecer con la ayuda del Señor, porque de lo contrario nos va a causar tristeza. Va a causarle tristeza a mamá, por supuesto. Va a problemas, deudas, luchas, y el no saber en dónde está esa angustia, cuando desde un principio, desde pequeño, se pudo haber mostrado ese cariño y ese respeto que tenía que haber sido desde casa. El silencio no resuelve las molestias entre los padres y los hijos. Le digo en serio, no resuelve. Solamente las pone en una pausa, o lo deja ahí como si fuera en una pared con varios pines ahí para que está pendiente de ese tema. Y en el siguiente pleito, en la siguiente fricción, volverán a surgir esos problemas. No, pide ayuda al Señor para resolver esos problemas, para actuar con honestidad, sin querer apoyarse solamente en que yo soy papá y yo tengo que ganar y tú tienes que, no, sino ganar esa autoridad con el respeto a Dios, con la honra al Señor, para que el hijo, cuando crezca, también tenga esa bendición en su casa y pueda aplicarlo y decir: esto es por esto, no nada más porque sí, sino que hay una razón para esto. Ahora Jesús dice en Mateo 10, esto es algo muy importante, Mateo 10, 34 al 37, Jesús es el que habla aquí: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Ahorita explicamos esto. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué está diciendo principalmente? No porque Dios quiera guerra en la familia, no porque Dios quiera que estemos peleados. Ya sin necesidad del Señor, ya hay padres contra hijos, ya hay nueras contra suegras, no. Sino porque si las familias aman lo pecaminoso, si las familias aman el mundo, si las familias aman la destrucción, y el Señor viene a mostrarnos la verdad, obviamente no va a haber paz. Eso es lo que está diciendo. Versículo 37 ahí mismo. A esto quería llegar: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, el que quiera salvarla. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Como todos los mártires que dieron su vida por el Señor. Esto le decía el Señor a las gentes. Amar a los hijos es lo correcto, por supuesto, pero lo incorrecto es amarlos más que a Dios, ponerlos a ellos más que a Dios. Cuando los protegemos y los encubrimos ante lo que es incorrecto. Es más, hablando de niños, pues no sé, que
pecado pueden hacer, pero es pecado, robar, mentir, una grosería, no sé, no sé, robar, no sé, 5 pesos, algo así, de acuerdo, pero es pecado. Pero cuando ya va siendo más grande el muchacho, bueno, a veces hay hijos que cometen un crimen y los padres se convierten, los protegen y se vuelven también criminales con ellos para que no haya problema en lugar de reprenderlo. Cuando elegimos a nuestros hijos antes que a Dios, estamos mal. Al revés también. Cuando elegimos darles gusto a ellos, aunque eso signifique hacer a un lado lo que Dios quiere, no respetar a Dios, estamos muy mal. A veces se le dice al hijo, hay una fiesta y el hijo, bueno, solo porque es una fiesta muy importante de tu gran amigo, está bien, hijo, pero esta vez no vayas a la iglesia, por ejemplo. No es un ejemplo, ¿no? Y el próximo mes habrá otra fiesta y el próximo domingo habrá otra fiesta y será lo mismo, y así irá, y después dirá, bueno, si mi papá me da permiso, ahora me volverá a dar permiso. Por ejemplo, caso de una muchacha, esa ropa está muy atrevida, hija, pero cómpratela, pues te queda, pero sabes que no la lleves al templo. ¿Qué está diciéndole a la muchacha? En la iglesia puedes vestirte de una manera y fuera de la iglesia de otra manera. En el templo respeta a Dios, pero fuera de ella puedes llevar otra vida un poco más relajada. Cuidado de las cosas que le estamos diciendo. Es impacto al corazón porque ponemos a nuestros hijos antes que a Dios. Cristo es la verdadera libertad. Su palabra es buena y da paz. Dice el Salmo 19, 8 y 9. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Nunca lo dude. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios encontramos alegría. Salmo 19. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos muestra la verdad, nos muestra qué hacer ante tanta obscuridad que hay alrededor, ante nuestras dudas. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sigue, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Qué bendición, ¿no cree? A veces tomamos decisiones y parece que las cosas que estábamos buscando se nos disuelven en las manos, se nos va como agua entre los dedos y no nos queda nada, simplemente desaparece. Bueno, cuando honramos al Señor, esto hace que permanezca para siempre su bendición. Y finalmente en este versículo 9 del Salmo 19, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así es. Si usted ha leído la Biblia, si usted ha aplicado la palabra de Dios con fe y ha buscado al Señor, ha encontrado que la palabra de Dios es verdadera, es justa, la que necesitamos, no la que queremos muchas veces, porque a veces no queremos lo bueno, o a veces queremos caprichosamente, pero sí nos dice exactamente lo que necesitamos, y cuando la aplica con fe, se da cuenta que la palabra de Dios es viva, y la bendición del Señor en verdad viene. Por eso tenemos que seguirlo a Él. Y con la paternidad es así. En el mundo confunde la libertad con el libertinaje, y eso es algo completamente diferente. El desenfreno que viene como, no que esté mal, que cada quien quiera hacer lo que quiera. Cada quien puede hacer lo que quiera. Cada quien tiene la responsabilidad ante Dios de darle cuentas a Dios cada día de lo que el Señor le dio o se la dará. Sin embargo, después del libertinaje, ¿qué viene? ¿Qué consecuencias viene? Al día siguiente, a las horas siguientes, desgracia, muerte, enfermedades, violencia, traiciones, enemistades, deudas, golpes, moretones, asesinatos. ¿Cuántas cosas hay después de eso? Por eso estamos como estamos. Dice que estamos avanzando, pero ¿avanzando hacia dónde? Bueno, yo creo que si seguimos así en este libertinaje, nos alejaremos de Dios y de su abrigo. Pero ¿sabe qué? Maranata, Cristo viene y Dios pondrá a cada quien en su lugar. A los hijos, segundo punto, a los hijos. Ahora hablemos de los hijos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Excelente, perfecto. Hay gran alegría cuando alegramos a los que amamos, a nuestros padres. Ahora que son los motivos de graduación, ¿a poco no ve a sus padres contentos? Yo espero que sí. A nuestra esposa, a nuestra novia. Sobre todo cuando complacemos a Dios, hay verdadera y genuina alegría que permanece. La Biblia enseña que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Debemos obedecerles siempre y cuando esto no sea una orden pecaminosa, algo que sea destructivo, algo que sea egoísta, algo que sea para dañar. Imagínense, por ejemplo, hijo,
Ese vecino que pone ahí su carro frente a la casa, ¿sabes qué? Pónchale las llantas, lo rayas y lo grafiteas esto. Primo, te lo buscaste para que piense que es otra persona y no eres tú. Hija, cuando pase la vecina que siempre está molestando, fíjate que estás trapeando y tírale ahí el agua, una cubeta con agua encima, y le cortas el tendedero de la ropa y le tiras la basura de su correspondencia, la tiras a la basura. Es que la Biblia dice que tengo que honrar a mis padres y obedecerlos. No, eso no es obedecerlos en el Señor. Siempre, recuerde, siempre alguien nos ve. Y sobre todo Dios siempre nos ve. Joven, adolescente, o que ya estés casado, no importa si es tu caso así como el mío. Dios quiere que tengamos una vida alegre. Joven, con manos ingeniosas y trabajadoras, Dios quiere ayudarte a crecer, a tener paz, armonía, con un futuro prometedor, con su bendición. Y nunca estarás solo, pues Dios estará en tu corazón y Él respaldará los anhelos que pongas en sus manos. Y si honramos a Dios, aún antes que a nuestros padres, si es que nuestros padres nos pidieran algo malo, espero que no, ellos tarde o temprano reconocerán en su corazón que seremos hijos de bien, que serán las hijas, muchachas honestas, de bendición. Quizá al principio no parezca, no, estás loco por seguir a las cosas del Señor, desperdicias tu juventud, ya como dice, te lavaron el cerebro en esto. Sin embargo, con el tiempo, usted, a través del ejemplo, del testimonio, como decimos los cristianos, les dará bendición a sus padres. Ahí mismo sigue Eclesiastés 11, versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Hay enojo en la adolescencia? ¿Tiene hijos adolescentes y son enojones? El enojo no es el problema, no. Ni un problema de la edad. Se puede tener cualquier edad y puede ser un enojón. Sin embargo, en la Biblia, Jesús se enojó en un momento cuando habían convertido el templo en una cueva de ladrones. En un mercado lo había convertido y Jesús se enojó. El problema no es enojarse, no. El problema es enojarse y retener ese enojo, amargándonos y a todos los que nos rodean, y hacer eso algo que pueda causar muerte, desgracia. Hay hijos que pasan esto. Si usted te dijo a los adolescentes es así: hijo, ¿estás enojado? No. Pero mi niño, ¿por qué te veo enojado? No. Ya te dije que no. Y así, y se enojan por nada, pero usted sabe que está enojado. Muchos muchachos y adultos también se enojan injustificadamente y actúan con furia. Digo, no es un problema de la edad, ¿no? Hasta aún los bebés también se enojan, ¿sí? Cuando les quitan las cosas que tienen, sí, de acuerdo. Pero la Biblia, en épocas del Antiguo Testamento, especialmente en épocas de la ley, habla de un adolescente que se enojó en gran manera, pero fue de una manera justificada y fue a pelear. Defendió a su Dios, honró al Señor, y así defendió a su nación, a su familia, a sus padres, sus principios. Expuso su vida. Su nombre era David. Y solo a él lo llamó Dios, teniendo menos de 20 años, para la historia en la cual sucede en 1 Samuel 17. Un varón conforme a mi corazón. Solo a él. Y era un menor de edad. No actuó con ira, pensó: este hombre está ofendiendo a Dios, tengo que actuar. No estoy diciendo ahora vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley, con el Espíritu Santo. No estoy diciendo que si alguien ofende a Dios, le tiremos una pedrada a esa persona, no. Pero sí podemos defender su nombre con nuestros labios, con razones, y de seguir las burlas de esas personas y las blasfemias. ¿Saben qué? Alejémonos de esas personas y punto. No estoy diciendo que seamos violentos. Hay cosas y personas que te enojan o te van a enojar. Quizá te enoje tu propio físico, tu propia salud. Pon todos esos sentimientos de ira, de rencor, de amargura en la trituradora de la fe, que es la oración. Ponte a orar ahí y que el Señor te ayude a tener paz. Eclesiastés 12:1, ahí mismo para los hijos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Porque si no te acuerdas de Dios, somos creación de Dios, los cristianos, el pueblo de Dios cree que Dios es su creador. Entonces, si no disfrutas las cosas con el Señor, mañana dirás: ¿de qué sentido tiene vivir? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y esas preguntas, si no tienes fe en el Señor, serán tan vacías y te dejarán un hueco en tu corazón.
Los padres oran normalmente por los hijos, por supuesto, pero ¿y los hijos oran por sus padres? Oremos por nuestros padres para que seamos de bendición y ellos nos sean de bendición, para que escuchen nuestras quejas y nosotros podamos darles alegría. No hagamos cómplices de nuestros padres, a nuestros padres de nuestros crímenes o de nuestras fechorías. No los hagamos cómplices, ni a nuestros abuelos. No guardemos rencor a nadie, menos a nuestros padres, porque hay gente que ama a todos, menos a sus padres no. Algunos hijos cristianos se van mal de casa, a veces pasa eso, que se van mal. Otros hijos se van bien, por estudios, por trabajo, porque se casan de manera correcta. Bueno, no todos, pero cuando algunos se van mal de casa, creyendo que pueden ya hacer lo que quieran, se encuentran rápido con la verdadera realidad de que no seguir el camino de Dios es el camino de la destrucción. Que sin la bendición de Dios no hay protección, no hay muros que lo defiendan, en lo cual los padres desde un principio querían evitar. Termino solamente para decir punto 2, que los atributos físicos que usted tenga, joven, señorita, no los ensoberbezcan, sino agradezcámoselos al Señor, físicos y de habilidades, ¿de acuerdo? Si nuestros padres son permisivos, no los humillemos tampoco, no les pongamos el pie encima. A padres e hijos juntamente. Tercer punto, nuestras amistades son un reflejo nuestro, ¿sí o no? Tengamos amigos que amen a Dios y sean de edificación. Porque de lo contrario, imagínense, por ejemplo, que pasamos un momento difícil de, no sé, Dios nos guarde, de infidelidad, o de que tengamos dudas de nuestro cónyuge, de nuestro novio, de nuestra novia, de acuerdo, y tengamos dudas. Si esa persona no ama a Dios y es violenta o es, no sé, tiene alcohólica, nos va a invitar a eso. Nos va a invitar quizá a otra persona a vengarnos, a pagarle con la misma moneda, a seguirlo y a golpearla hasta que nos diga la verdad. Y aunque el deseo es ayudarnos, es una muy, muy mala manera de resolver los problemas. No se van a resolver, se van a hacer más grandes. Pero si tenemos una amistad que busque a Dios, que sea una persona que ame al Señor de corazón, cuando llegamos a tener esas dudas, que Dios nos guarde, y lo guarde también a usted. Esa persona nos va a invitar a orar, nos va a invitar a buscar a Dios, a encontrar refugio en el Señor, a enfrentar el problema y con su ayuda a disipar cualquier duda, o si la hay, a encontrar en el Señor la solución. Qué diferencia, ¿no? Los dos querían ayudar, pero de maneras diferentes. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué le parece? ¿Qué personas como amistades, padres e hijos metemos a nuestras casas? ¿Quiénes son? Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que falta algo en la casa? ¿Por qué será que mis hijos se comportan así? Si mi padre mete a sus amigos que son así, pues yo también voy a invitar a mis amigos que son así. Hijo, ya no invites a ese muchacho, porque cuando lo invitas se pierden las cosas en la casa, o empieza a hacer destrozos o cosas así. Cuidado. ¿Qué tipo de amistades tenemos? No le llamemos amigo a cualquiera. Sembrar en traición, pues dará frutos de traición. Así es. Sembrar en fidelidad dará amigos de verdad. Dios puede lograr que el mejor amigo de usted sea su hijo o su padre. Qué bendición, ¿no cree? Dice el Salmo 127:4. Salmo 127:4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Qué bendición. Una saeta no es un juguete o una flecha. Muchas veces al acertar en el blanco daba vida al arquero y muerte al enemigo, o traía la casa para poder comer. Pero errar en el blanco ponía en descubierto mortal al arquero, pues difícilmente los arqueros traían su arco y su aljaba con sus flechas, y difícilmente traían una espada, o traían una espada corta, y pues eran ya blanco fácil. En estos días está de moda el Mundial Sub-20 de Polonia de fútbol. Y vemos muchas veces la potencia de los muchachos, una velocidad mayor a la del final de, pues no sé, de la UEFA Champions League, pues al menos eso es lo que yo he notado. Pero muchas veces vemos que ese impulso y esa fuerza está mal apuntada. Yo soy malo en el fútbol, pero pues tanta velocidad ya no pueden regresar, dejan huecos en la defensa. O por tanta velocidad pierden el balón por falta de control debido a la velocidad. Y una desorganización en las líneas que se ven todas mal acomodadas, y por eso los golean. Bueno, ¿qué quiero decir? Me olvido de ese ejemplo. Que aunque esa energía es espectacular,
si no está bien organizada, no llevará a la victoria. Las familias logran la victoria cuando, primero, se honra a Dios. Segundo, la velocidad y la agilidad de los hijos se pone al servicio del hogar y se une a la fuerza y experiencia de los padres que quieren ayudar al mismo hogar. Ya sea que una flecha esté rota o arqueada, o sea un mal arquero el que esté tirando, con una de las dos partes que esté mal, ya va a haber derrota y fracaso. Da malos resultados en los campos de batalla. Solo Dios puede hacernos flechas derechas y fuertes, y puede hacernos padres con visión y firmeza para apuntar bien. David sabía que su gran amigo Jonatán era un arquero, y por eso a él le compone una endecha que es el arco cuando Jonatán fallece. Bueno, lo normal es que los padres oren por sus hijos, le digo, pero pues los hijos también debemos orar por sus padres. Hijos, oremos para que nuestros padres les dé el Señor sabiduría y firmeza para podernos guiar hacia el futuro prometedor en la bendición del Señor. Y padres, oremos por nuestros hijos para que ellos sigan de corazón, estén con nosotros o estén en la escuela, en donde sea que estén, que ellos sigan honrando a Dios. Finalmente, cuarto punto. En los conflictos entre padres e hijos, la salvación está en Jehová. El Salmo 3 habla exactamente de eso, pues David estaba pasando un momento de conflicto con su propio hijo y estaba en peligro los demás hijos que tenía David. Bueno, termina este salmo diciendo el Salmo 3: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Dios no está a favor de los padres solamente por ser padres, ni aprueba cualquier anhelo de los hijos solamente porque quiere darles alegría, no, solamente porque asistieron al culto, no. Pero si los padres y los hijos se unen buscando a Dios, recuerda, la salvación es de Jehová. Finalmente, todos hemos escuchado, o quizá hemos dicho esta frase: no hay ningún libro que contenga toda la verdad sobre la paternidad. ¿Lo ha dicho? ¿Ha gastado miles de pesos comprando libros sobre paternidad? Y cuando los autores se contradicen, ¿qué hacemos? ¿No le ha pasado que cuando termina uno de estos libros acaba justo donde empezó? No hay ningún libro que contenga toda la verdad sobre la paternidad, justamente en donde empezamos. O así termina el libro. Qué cosa tan frustrante, ¿no? Frustrante y con menos dinero. La buena noticia es que sí existe ese libro que contiene toda la verdad sobre la paternidad. Es el libro que inspiró el Padre Celestial para usted y para mí. Lea lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué historia! Este es el libro de los libros, la Biblia, escrito totalmente para usted, para los padres e hijos de cualquier edad. Así sea, tengo una edad de 30, 40 años, ya está empezando la paternidad, o ya sea grande de edad, y hay gente que es 60 años y es padre, o sea un adolescente y llega a ser padre. Bueno, la palabra de Dios es bendición para usted. Inspirado que Dios sabe que tuvimos miedo y hemos tenido miedo desde el momento en el cual recibimos la noticia de nuestra amada: estoy embarazada. Desde ahí sentimos miedo, el Señor lo sabe y por eso lo inspiró. El libro perfecto que sabe que para que ante nuestra inexperiencia necesitamos ayuda. Quizá tenemos fracasos de una vida pasada con una mala experiencia con nuestros padres, cicatrices por haber hecho las cosas mal. Esté o no esté casado, Dios lo ama y quiere ayudarlo y quiere darle bendición. Solamente búsquelo al Señor de corazón, deje todo aquello que no le honra y camine con el Señor. Busque de corazón cada día y lo encontrará, principalmente a través de la Biblia. Y si aplicamos la palabra del Señor con fe, cuando veamos a nuestros hijos crecer y tomen ellos decisiones sensatas, con la ayuda del Señor, diremos lo mismo que Dios dijo cuando Jesús se bautizó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso es lo que queremos, lo que quiere Dios, que en el hogar usted tenga paz, armonía con su padre y armonía con su hijo. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Te daré.
911, ¿dónde es su emergencia? El día de hoy, por favor. Sí, muchas gracias a Tania, a Teresa Dionisio, a Alberto Pulido, Teresa Rosado, Alberto Pino, Airam Zambar, Alejandro Galván, María Karen Ramírez, hermanas, Dios la bendiga, Inés Ruiz Gutiérrez y Leonor Gómez. Gracias, hermanas, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar y el motivo de oración en este programa es exactamente acerca del Día del Padre, para que el Señor nos ayude a ser de bendición mutuamente y el Señor lo ayude a usted, por favor. Sí, le comparto. Isaías 64:8. Así está escrito. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Padre, gracias por el privilegio de llamarte así. Padre, tu Hijo nos enseñó a que tenemos en esa nueva afiliación preciosa espiritual una relación íntima contigo, de decirte Abba, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, gracias porque totalmente inmerecidamente nos has dado el privilegio también de ser padres biológicos aquí en la tierra. Gracias por esa fertilidad, pero también, aparte de privilegio, es una responsabilidad enorme para llevar a nuestros hijos en pos de ti. Sabemos que un día nos vas a pedir cuenta de ellos porque no son nuestros, son tuyos. Ayúdanos a esmerarnos para encaminarlos en tu senda, para que aunque sean viejos, no se aparten de ella. Gracias, Padre, que no solo un día, ni de manera comercial, se celebre el Día del Padre, sino todo el año, Señor. Gracias a Dios por aquellos que todavía tienen a sus padres vivos y por todos aquellos que tuvimos esa bendición de conocer a nuestros padres, pero sabemos que en ti tenemos al Padre eterno. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, como en cada programa le decimos que está la invitación en nuestra iglesia. Los martes tenemos cultos de oración. Le pedimos al Señor por el lugar. No, a veces se nos dice, ora por mí. Le pedimos que por favor nos acompañe, es de gran bendición y aproveche ese tiempo solamente para la oración y buscar al Señor. Y esta es la respuesta del Señor siempre. Los jueves tenemos el culto general a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto general, el cual predica nuestro pastor y Gracias transmitimos por Facebook. Gracias. También tenemos misiones en nuestra iglesia, ¿verdad? Bueno, sí, las misiones. Tenemos misiones los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana Revolución 3 frente a la DO en Nanchital y los viernes a las 7 en Francisco Javier Mina 606, casi esquina con Zamora en Acayucan. Gracias a Dios. En la dirección de Pajapan es tras de la escuela Donato Padua, justamente en la esquina, y en Minatitlán es calle 5 y esquina calle 23. Ahí está en la colonia petrolera, ahí es donde está la misión. También en el periódico y en el radio también. Ahí estamos, gracias a Dios, en el Diario del Istmo, los sábados Aguas de Reposo en las secciones sociales y también los sábados en Exa FM 101.7 al abrigo del Altísimo, a las 7 de la mañana. Gracias a Dios. Gracias, el Señor te use. Amén. En nombre del Señor. Gracias. Visite por favor nuestra página, el abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx. Pido que por favor pueda visitarnos. Están ahí los videos de nuestro programa 236. Bendito sea el Señor que nos permite tener de vida. Y iniciamos unos videos para adolescentes de las grupo de muchachos de la Escuela Dominical de Adolescentes. También es para ustedes este tema que se llama Jesús es mi luz. Le pido que por favor lo pueda ver, lo comparta. Muchachos, estamos para servirles. Para terminarnos, ¿puedes volver a repetir el texto que leíste, por favor, para poder terminar? Con gusto, así está escrito. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos lodo, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. 64:8 de Isaías. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este versículo? Poder decirle al Señor Padre, siendo tan pequeño nosotros, tan grande Él, tan pecadores nosotros, tan santo Él, tan pasajero nosotros, tan eterno Él,
decirle Padre es un privilegio que no cabe en esta mente tan finita. Gracias a Dios. En el Antiguo Testamento difícilmente le llamaban Padre a Dios Padre. Sí. Pero una vez que vino Jesús y en su gracia nos enseñó a hacer la oración del Padre Nuestro y llamarle así a Dios Padre, siendo Jesús Dios Hijo, Padre. Amén. Que el Señor lo bendiga y en Muchas Él gracias. está el refugio. Mi nombre Amén. es Jonatán y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Amén. Haga una oración de fe, encomiéndese al Señor. Estamos para servirle. Amén. Iglesia Agape. Amén. Y con ello el Señor tendrá usted vida eterna. Que Él lo Amén. bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? 911, ¿dónde es su emergencia?